Hola amigos, soy estudiante de la Universidad Nacional de Chimborazo. En esta ocasión voy a hablar sobre la estimación para proyectos de software. ¿Cómo se procede? Se realiza una planificación de proyectos de software. Esta abarca grandes actividades como es la estimación, análisis de riesgos, planificación de gestión de calidad y planificación de gestión de cambio. En esta ocasión, como estamos hablando de la estimación abarca lo que es en cuanto al dinero, el esfuerzo, recursos y tiempos que tomará construir un sistema o producto específico basado en el software. También tenemos lo que es cuáles son los pasos para seguir. La estimación comienza con una descripción del ámbito del problema. Luego este se descompone con un conjunto de problemas más pequeños y cada uno de estos se estima usando como guía datos históricos y la experiencia. También es cuál es el producto final. Son preguntas que hacemos para ver la estimación del software. Nos preguntamos cuál es el producto final. La generación es la generación de una tabla que delinea las tareas que se va a realizar, las funciones para implementar, el costo, el esfuerzo y el tiempo involucrado para cada tarea. Tenemos lo que es el ámbito y facilidad del software. El ámbito del software describe las funciones y características que se entregan a los usuarios finales, los datos que son de entrada y salida, el contenido que se presenta al usuario, como consecuencia de usar el software y el diseño de las descripciones, las interfaces, la complejidad que se liga al sistema. El ámbito define usando dos técnicas, que es la primera, una descripción narrativa del ámbito del software. Se desarrolla después de la comunicación de todos los participantes. También son los usuarios finales desarrollan un conjunto de casos de uso. Tenemos lo que es la estimación de proyectos de software. Para lograr estimaciones confiables de costos y esfuerzos surgen algunas opciones, como tenemos que es la primera es la estimación avanzada de proyectos. Obviamente puede lograr estimaciones de 100% precisas después de que el proyecto esté completo. 2. Tenemos la base de estimaciones en proyectos similares que ya estén completos. 3. Usar técnicas de descomposición relativamente simples para generar estimaciones de costos y esfuerzos de proyecto. Use uno o más módulos empíricos para estimación de costos y esfuerzos del software. Desafortunadamente, la primera opción, aunque atractiva, no es práctica. Las estimaciones de costo deben proporcionarse por anticipado. No obstante, debe reconocer que mientras más espere, más conocerá, y mientras más conozca, menos probabilidades tendrá de cometer errores serios en sus estimaciones. La segunda opción puede funcionar razonablemente bien si el proyecto actual es muy similar a esfuerzos anteriores y otros factores que incluyen en el proyecto. Por ejemplo, puede ser el cliente, las condiciones del negocio, el entorno de ingeniería de software, fechas límites. Son aproximadamente equivalentes. Desafortunadamente, la experiencia pasada no siempre es buen indicador de resultados futuros. Las opciones restantes que nos quedan son enfoques viables para la estimación de proyectos de software de manera ideal. Las técnicas anotadas para cada opción deben aplicarse en cascada y cada una de estas una comprobación cruzada para las demás. También tenemos lo que son las técnicas de descomposición y vamos a dar un ejemplo de cada de ellas. Tenemos la primera, que es el dimensionamiento del software. El dimensionamiento representa el primer gran desafío como planificador. En el contexto de la planificación del software, el tamaño se refiere a un resultado cuantificable del proyecto de software. En esto se toma un enfoque directo al tamaño que puede medirse en líneas de código, que estos puede ser LOL, y también tenemos o como puntos de función, que es PF. Bueno, eso vamos a ver más adelante.
Aquí surge 4 enfoques diferentes para el problema de dimensionamiento. Tenemos el primero, que es dimensionamiento de lógica difusa, dimensionamiento de punto de fusión, dimensionamiento de componente estándar y dimensionamiento del cambio. En las estimaciones basadas tenemos también las técnicas de lo que estábamos hablando anteriormente. Las técnicas de log y PBF son técnicas de estimaciones distintas, aunque ambas tienen algunas características en común. Comienza con un enunciado acotado del ámbito del software y a partir de este enunciado intenta descomponer el enunciado del ámbito de funciones del problema. A continuación vamos a ver un ejemplo de la estimación en problemas. Aquí tenemos un software que se llama CAD, mecánico, que acepta datos geométricos bidimensionales y tridimensionales de un ingeniero. El ingeniero interactúa y controla el sistema CAD a través de una interfaz de usuario que mostrará características de un buen diseño de interfaz hombre-máquina. Todos los datos geométricos y otra información de apoyo se mantendrán en una base de datos. El software se diseñará para controlar e interactuar en dispositivos periféricos, incluye un lector, digitalizador, impresora láser y FLOR. Aquí tenemos lo que es el cuadro, donde tenemos sacado todas las estimaciones de cada una de las funciones que tiene este software CAD. Aquí tenemos la fórmula para sacar las estimaciones. Mediante esa fórmula podemos sacar las estimaciones de cada una de las funciones que tiene el software. También vamos a hablar lo que es las estimaciones basadas en proceso. La técnica más común para estimar un proyecto de estimación sobre el software que se usará. Como en las técnicas basadas en problemas, la estimación basada en procesos comienza con un delineado de funciones de software, como ya lo habíamos visto, obtenidas del ámbito del proyecto. Para cada función debe realizarse una serie de actividades de marco conceptual, es decir, que el proceso se descompone en un conjunto relativamente pequeño de tareas y se estima el esfuerzo requerido para lograr cada tarea. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es para ilustrar. Es el mismo ejemplo del anterior, pero aquí tenemos lo que igual aquí dice: para la comunicación con el cliente, planificación y análisis de riesgos se proporciona estimaciones burdas de esfuerzo, las mismas que se anotan en total en el fondo de la tabla. Aquí podemos observar que el 53% de todo el esfuerzo se emplea en tareas de ingeniería frontales, lo que indica relativamente la importancia del trabajo, con una base de tarifa promedio de mano de obra sobrecargada. A continuación vamos a ver la tabla en donde tenemos todos los resultados. Aquí tenemos lo que es las actividades, la tarea y la función. Como pueden ver, tenemos estas funciones y tenemos sacado el análisis, el diseño, el código y la prueba de cada una de las funciones, y tenemos sacado los totales, que como pueden ver, CC, comunicación del cliente, y CFF es la evaluación del cliente. Estimaciones con casos también hay las estimaciones con casos de uso. Los casos de uso brindan un equipo de software comprensión acerca del ámbito y los requisitos del software. Siempre, embargo, desarrollan un enfoque de estimación de casos de uso. Es problemático para las siguientes razones. Tenemos la primera, que es: los casos de uso se describen usando muchos formatos y estilos diferentes. No existe una fórmula estándar. La 2, los casos de uso presentan una visión externa del software y por lo tanto pueden escribirse por muchos niveles de abstracción diferentes. 3, los casos de uso no abordan la complejidad de las funciones y de las características que describe. Y por último, tenemos los casos de uso pueden describir comportamiento complejo. A diferencia de una log
que era las líneas de código o de un punto de función. El caso de uso de una persona puede requerir meses de esfuerzo, mientras que el de otra puede implementarse en un día o dos. Tenemos igual un ejemplo de casos de uso. Tenemos igual aplicado el mismo ejemplo para los tres, que es del software CAP, que está, se compone de tres grupos. Este software se compone de tres grupos de subsistemas, que el primero, que es su sistema de interfaz de usuario, que incluye un USF, que ya lo vimos anteriormente en la tabla, y también tiene el grupo de subsistemas de ingeniería, que incluye otros subsistemas, y el grupo de subsistemas de infraestructura. Estos 6 casos de uso describen sus sistemas de interfaces de usuario. Cada uno describe mediante no más de 10 escenarios y tiene una longitud promedio de 6 páginas. El grupo de subsistemas de ingeniería se describe mediante 10 casos de uso. Como pueden ver, aquí tenemos sacada la tabla de los 3 subsistemas que tiene, cuántos número de casos de uso, los escenarios y las páginas. Ya hemos sacado las estimaciones y la estimación total. Bueno, eso ha sido todo, amigos. Gracias.